Hola iglesia, Dios les bendiga, un nuevo domingo, una nueva mañana para poder adorar al Señor. Gracias por permitirnos entrar a sus casas o estar en sus habitaciones juntamente para poder adorar al Señor y que en coinonía, en esa búsqueda con el Señor, nosotros podamos decirle, aquí están nuestras vidas, aquí está la iglesia reunida para poder adorarte. Bienvenidos a nuestro culto en casa, Amor, bienvenida. Gracias, bienvenidos mis hermanos a cada uno de ustedes que domingo a domingo nos reunimos y esta mañana al observar la ventana y ver la naturaleza, ver las montañas, ver en estos días lluvia y darle gracias a Dios porque la naturaleza alaba a Dios. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos tenemos que adorarle, alabarle? Y hoy es un gran día para hacerlo. Rindamos nuestra vida al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Todopoderoso, al Dios grande, eterno en misericordia. Y dice su palabra, naciones todas y pueblos todos, alabemos al Señor. Que aún la misma naturaleza que hoy clama al Señor, nosotros podamos aprender de ella y poder decirle, Señor, aquí están nuestras vidas. ¿Qué tal si comenzamos este tiempo de agradecimiento y decirle, Señor, hoy venimos con un corazón dispuesto para agradecerte? Así es, mis hermanos, adoremos juntos, alabemos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, gracias, gracias, Señor, nuestro corazón está agradecido, Señor, porque has sido bueno, porque eres misericordioso, porque tienes el control de toda nuestra vida, de todo nuestro ser, Señor. ¿Quién como tú, Señor, que hizo los cielos, la tierra, los mares, los animales, nuestra vida? ¿Quién como tú, Señor, que tienes el control de todo lo que existe? ¿Quién como tú, Señor, que eres poderoso, sanador? ¿Quién como tú, Padre? Por eso nuestra vida te alaba, te adora y te da gracias, porque haces cosas nuevas cada día en nuestras vidas, Señor. Y aunque vengan tormentas, aunque vengan dificultades, Señor, seremos como aquellas águilas que vuelan encima de la tormenta, Señor. Porque sabemos que tú tienes el control y que tienes el control de nuestra vida, de nuestro ser, Señor. Y tienes todo bajo control. Por eso nuestro corazón quiere alabarte, adorarte, escuchar tu palabra, ir, Señor, gozosos a tu presencia, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué bueno es que continuamente nosotros podamos estar diciéndole, Señor, nuestro corazón es un corazón agradecido, nuestro corazón es un corazón feliz. Y por eso tenemos y necesariamente cada vez que usted se levante, cada vez que usted abra sus ojos, lo primero que usted y yo debemos decirle, Señor, gracias. Gracias por una nueva vida, gracias por la vida de mi esposa, gracias por la vida de mis hijas, por la familia que tenemos, gracias por el alimento que llega a nuestra casa y a nuestros corazones. Por eso hoy es motivo de regocijarnos y de seguir alabando al Señor. Yo quiero que usted pueda honrar y adorar al Señor con esta preciosa adoración. Permítanos ustedes y nosotros también levantar nuestras manos al cielo y adorar a nuestro Rey. Insaciable
En su amor confiamos, hay descanso en Él. Hay descanso en Él. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Hola iglesia, Dios les bendiga. Hace 8 días estuvimos hablando de un hombre que suplantaba identidades, alguien que hacía las cosas porque el resto de su familia o porque la sociedad hacía presión sobre su vida y entonces jugaba de alguna manera a suplantar identidades, a tomar identidades que no le correspondían. Y todo esto porque quería quedar bien con todo mundo. ¿Conoce usted personas así? Bueno, hoy continuaremos la segunda parte de esta historia, pero esta parte ya no es de aquel que suplanta identidades, sino de aquel que recupera su identidad en ser hijo de Dios. Hoy quiero hablarle de aquel hombre que restaura su identidad. Ese es el tema que quiero compartir el día de hoy y quiero que usted me acompañe en su Biblia, en Génesis, en el capítulo 32. Allí estaremos ubicados hablando acerca de Jacob, aquel hombre que luchó con el ángel del Señor. Y quiero que usted abra o se ubique en el versículo 22. Dice la palabra de Dios, Génesis 32, versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si tú no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso dice la Biblia que no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en ese sitio de su muslo, en el tendón que contrajo. Esta historia seguro que se parece mucho a nuestras vidas. La historia de Jacob, un hombre que quería calzar en los lugares donde Dios no había determinado que eran sus sitios o sus lugares. Hay muchas personas que hoy se la han pasado en la vida tratando de robar identidades falsas, sabiendo que esos no somos, o por lo menos no era el propósito que Dios tenía con nuestras vidas. Hoy quiero hablarte de aquello que hizo Jacob para poder enfrentar sus mismos temores, enfrentar una vida que ya no quería tenerla, una vida donde ya estaba aburrido. Y yo creo que hay personas el día de hoy que deben hacer un alto en el camino y decir: yo hasta aquí voy, es que ya probé el mundo, ya probé las situaciones de lo que el mundo me ha dado, y ¿qué me deja? Sino dolor, sino robar identidades que no son las mías. Me ha dejado amargura porque
Eso es lo que he podido enfrentar una y otra vez, o tratar de buscar culpables en medio de nuestras situaciones. Y esto es lo que hizo que Jacob hiciera un alto en su camino y que entonces tomara decisiones importantes para poder restaurar su identidad, para poder recuperar y saber quién era. Esa pregunta que se hace y que es muy filosófica de quién soy, es una pregunta muy profunda, es tan sencilla o por lo menos se escribe tan sencillo, pero es una pregunta muy profunda. ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? Meditemos un poco al respecto de la identidad nuestra. Meditémonos un poco en este tiempo para poder pensar y repensar en medio de nuestras vidas qué tenemos que hacer para poder recuperar nuestra identidad en Dios. Y lo primero que Dios hizo con Jacob fue algo importante. Y lo primero que hizo fue enfrentarlo con su pasado. Usted no puede recuperar su identidad a menos que usted enfrente su pasado. Escúcheme un momento. Usted ha vivido cosas y situaciones muy dolorosas en medio de su vida, ¿verdad? Al igual que yo, al igual que todas las personas que un día venimos al Señor y el dolor ha embargado nuestras vidas y situaciones que no queríamos vivir. Pero lo que Dios hace es que usted y yo podamos enfrentarnos a aquel pasado que un día dañó un espacio de nuestro corazón, un lugar muy importante de nuestro corazón. Entonces dice la Biblia en el versículo 24 y dice, así quedó Jacob solo y luchó con él. Yo me preguntaba por qué Dios, si Jacob era una persona que tenía familia, mucha familia, ¿por qué Jacob tenía, si quería, podía estar con los hombres que cuidaban su ganado, podía estar con los pastores, estaba rodeado de personas día a día? ¿Por qué Dios permite que Jacob esté solo? ¿Por qué Dios permite que Jacob se encuentre con el Señor, pero que en este encuentro ahora nadie más sino Él y Dios, y ahora usted y Dios podamos estar con Él a solas, podamos venir ante Dios y estar solos? ¿Sabe? Porque Dios quería enseñarle algo que solamente lo podía decir en privado. Dios es un especialista en llamar nuestra atención. Esta semana tuvimos una visita de alguien que conocemos y dolorosamente ha vivido esta persona situaciones donde está pues en este momento a punto de perder su matrimonio. Sus hijas no viven con él. Ha sido momentos de mucho dolor para la vida de nuestro amigo. Pero algo que rescatamos y una de las cosas que podíamos notar es que aquel hombre, antes de haberse casado, gustaba del Señor. Había apreciado las mieles de lo que es vivir una vida cercana a Dios. Había probado y había visto que Dios era bueno. Pero que de un momento a otro se volvió tan cotidiano en esa búsqueda del Señor y buscó otros rumbos. Y entonces otras aristas se presentaron y él comenzó a mirar hacia esos lugares. Quizás el reconocimiento, quizás el dinero, quizás la fama, el poder, puede hacernos desviar de ese propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Y eso lo podemos notar en muchos hombres de Dios. En Jacob, por ejemplo, podemos notar y ver que después de que Dios le bendice de tal manera, Jacob nunca entendió cuál era ese propósito. Y todo lo que el mundo le estaba ofertando, Jacob casi que lo deseaba. Y lo deseaba porque quería ser de renombre e importante. Él creía que así eran las cosas con Dios. Pero Dios necesitó un tiempo a solas con Jacob. Para poder restaurar nuestra identidad necesitamos de este tiempo.
Y de aquel amigo lo que rescatamos y lo que bendijo nuestras vidas es ver lo que hoy puede hablar con su padre, con papá, y levantarse en las madrugadas para poder hablar con él, para poder estar con él y poder volver a recuperar nuevamente ese amor apasionado con el Señor. Ese amor donde Dios le mostró que no tenía que hacer muchas cosas hacia Dios para que Dios se sintiera amado por él. Ese Dios que le mostró y le dijo, no es por las obras, no es por lo que tú haces o lo que tú quieras hacer para sorprenderme, lo que me motiva mi amor hacia ti, no. Yo te amo tal cual soy. Y ese es el Padre que tenemos nosotros. El Padre que nos llama a solas y que nos dice, yo te amo tal cual tú eres. Aún con tus defectos yo te conozco. Aún con las situaciones adversas yo te conozco. Y no necesitas impresionarme. En ese momento a solas, Jacob entendió que Dios era bueno. Entendió que Dios no solamente que era un concepto meramente, sino que ahora había probado y gustado de esa gracia y de ese gran amor que Dios había determinado para con su vida. Otro hombre que Dios permitió, o Dios en medio de las circunstancias llamó la atención y perdió todo, fue la vida de Job. ¿Recuerda usted? Dice la Escritura que Job perdió sus 10 hijos de volada, o sea, de una. Que Job era un hombre, un granjero muy rico y que todo lo perdió. Incluso el mismo Satanás le pidió a Dios que le dejara tocar su carne, su humanidad, y Dios le permitió. ¿Sabe por qué a veces pasan estas cosas? Porque la única manera para probar el buen oro es cuando se prueba con fuego. El fuego prueba el buen oro que hay en usted y que hay en mi vida. El fuego realmente lo que hace es mostrar el carácter de las personas. Y Job lo perdió todo. Job estuvo solo. Y aún en el momento a solas, ahí Dios le dijo, no estás solo. Yo estoy contigo y yo soy suficiente. Para poder recuperar nuestra identidad, entonces, lo primero que tenemos que hacer es enfrentar nuestro pasado. ¿Enfrentas tú el pasado que te está agobiando? El pasado que llevas a cuestas y que te ha quitado cosas en tu vida. El pasado que ha hecho que tu familia misma no haya creído en ti y parece que fueran punzadas que son profundas y que laceran tu corazón y tu vida. El pasado que en ocasiones nos recuerda las terribles situaciones que pudimos haber vivido. Eso hay que enfrentarlo. Y hoy creo que es el momento de hacerlo. Hoy creo que la palabra de Dios nos lleva y nos muestra a un hombre que enfrentó su pasado. Que para poder tener identidad tenía que hacerlo. Número 2. Lo segundo que este hombre hizo fue luchar por su victoria. Lo que Jacob hizo fue realmente luchar por la victoria que Dios tenía para con él. Luchar por la victoria fue aquella situación que Jacob dijo y utilizó estas palabras cuando el ángel le dijo, ya raya el alba, ya el día está avanzado y me tengo que ir. Y sabe, las palabras de Jacob fueron, yo no te dejaré. Tú te tendrás que ir, pero yo no te dejaré hasta que tú me bendigas. Yo no te dejaré hasta que tú realmente bendigas mi vida. Jacob conocía el poder de la bendición. Jacob sabía quién es que estaba con él allí, porque aunque él le preguntó y le dijo, ¿quién eres tú? Dime tu nombre. Y él mismo le dijo que era Dios mismo el que luchaba con él. Era una representación y en la palabra de Dios encontramos algunas manifestaciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pues bien, esta es una de ellas. Una manifestación de Jesucristo, nuestro Dios, que se reveló en ese momento para poder
glorificar su nombre y también para poder levantar la vida de uno que estaba caído, y este era Jacob. Jacob luchó por su victoria. Jacob dijo: yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Y dice la Biblia que ocurre algo aquí interesante. La palabra de Dios dice que el ángel tocó el encaje de su muslo y descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Enfrentar nuestro pasado quizás va a ser triste. Enfrentar nuestro pasado es quizás poder recordar situaciones que van a hacer doler nuestro corazón. Las situaciones adversas son como las cicatrices en medio de nuestras vidas. Esas cicatrices que nosotros las tenemos y que las vemos en nuestras manos o en nuestras piernas, pero que ya han cicatrizado, ya no duelen, pues ese es un corazón que es maduro en la fe. Yo quiero que hoy podamos nosotros ver que Jacob entendió que una parte de él se había desencajado, pero que en esa buena pelea, en la lucha para que Dios lo bendijera, él sabía que debía hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque no hay tierra bendecida, no hay tierra prometida si no hay conquista, si no hay lucha, si no hay esfuerzo. Jamás nada en la vida será entregado a nosotros si nosotros no peleamos por aquello que deseamos y aún por la victoria que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. ¿Cómo se restaura un alma, por ejemplo? ¿Cómo después de haber visto nuestro pasado nos restauramos nosotros? Dígame cómo nosotros podemos venir delante de Dios o venir y Dios después nos dice: listo, entonces ya estás a cuentas conmigo. Necesitas colocarte a cuentas con tu mamá o con tu papá que te hizo daño. O debes colocarte a cuentas con algún hermano o con un amigo o con un jefe o con una esposa o un esposo que te hizo daño. ¿Cómo no pelear en aquellos momentos por estas situaciones? ¿Cómo no hacerlo si sabemos que es necesario en nuestros días el poder venir y poder mostrar un arrepentimiento delante de ellos? No es fácil, ¿verdad? No es fácil mostrar un arrepentimiento después de haber sido golpeados. Y muchos de nosotros dirán: pero es que yo no soy el que tengo que pedir perdón. Pero la respuesta es que sí. Nosotros somos los que tenemos que dar ese primer paso. Somos nosotros los que debemos dejar tanto nuestro orgullo, que a veces es un orgullo barato, para que Dios pueda obrar en medio de nuestras vidas. ¿Cuántos hogares no se pudieran restaurar en este tiempo si no dejamos nuestro orgullo? Porque muchos hogares se han perdido porque alguno de los dos no ha cedido, porque alguna de las dos personas no ha puesto de pronto un poco más de su parte. Y se pudo haber hecho algo para que esa familia no se desencajara del propósito. ¿Duele luchar? Sí, pero nos toca, la verdad es que sí. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Seguramente porque no hay una tierra prometida si nosotros no peleamos por ella, si nosotros no damos la buena batalla y la buena pelea por cada una de las situaciones en las cuales estamos viviendo. Quiero terminar con esto, con un resultado. Una vez que nosotros enfrentamos nuestro pasado, una vez que nosotros luchamos por la victoria, ocurre algo, y es que somos restaurados en nuestra identidad. Mire lo que le pasó a Jacob. El versículo 28 dice: ¿cuál es tu nombre? Dios le pregunta a Jacob. No es que Dios no supiera, Dios todo lo sabe. Dios sabe nuestro caminar, aún la palabra que vamos a decir antes que salga desde nuestros labios. Dios conoce todo de nosotros. Y Dios le pregunta a Jacob: ¿cuál es tu nombre? ¿Y sabe por qué se lo pregunta? Porque Jacob tuvo que vivir con su nombre como si fuera un costal muy pesado. Porque desde pequeño su nombre, que significaba el engañador, era lo que más lo atormentaba.
su nombre que él llevaba a cuestas aún desde niño, su nombre que todo mundo, su familia, su casa, su madre, todos hicieron un complot, se hizo un complot para que él hiciera cosas quizás donde se arrepintió, y sí se arrepintió después de todo aquello que hizo. Pero Jacob entendía que había algo que tenía que cortar, y era la maldición que traía a carga o a cuestas por su nombre. Por eso Dios le dice, ¿cuál es tu nombre? Dios necesita escuchar desde nuestros labios cuál es esa situación que está punzando continuamente en nuestro corazón. ¿Cuál es esa situación que está marcando cada vez más nuestras vidas? Porque Dios necesita obrar en esa área en medio de nuestro dolor. Porque Dios necesita hacerlo en este tiempo. Y después de que Jacob le dice, me imagino, yo quiero imaginarme esto, cuando Jacob le responde a Dios y sin mirarlo a los ojos le dice, mi nombre es Jacob. Y yo me imagino también en esa escena de Dios levantándole la cabeza a Jacob, diciéndole, mírame Jacob, ya tu nombre no será más ese. De aquí en adelante tu nombre será Israel. Israel será tu nombre. Y esto bendice mucho la vida de aquel hombre, porque Israel ya no es el hombre solo. Israel es el hombre que pelea con Dios. Y ese es el significado de Israel. Por eso Jacob entendió que Dios había sido sacado de su corazón por un instante, pero que de ahí en adelante su vida entera sería marcada por lo que Dios decidiera a través de su futuro. El restaurar la identidad es la misma historia que aparece en las Escrituras cuando el hijo pródigo llega a la casa. El hijo pródigo está cargado de pecados. El hijo pródigo está cargado de momentos muy dolorosos que vivió fuera de su casa. Pero en ese tiempo, en ese momento, dice la Escritura que cuando su padre lo vio, lo primero que hace no fue criticarlo, no fue rechazarlo, no fue haberle dicho, ¿por qué te gastaste todo mi dinero, todo lo que yo te di? En prostitutas o en trago o en vicios. Sino que el padre dice, la Escritura, que lo primero que hace fue echarse en su cuello y besarlo. Y después de haberlo besado, le coloca un vestido. Mire lo que hace Dios para restaurar una identidad. Lo primero que Dios hace es demostrar su afecto en la vida de una persona que lo necesita. El toque de Dios es necesario. Y alguien diría aquí, ¿cómo Dios puede tocarme? ¿Sabe? A veces hay personas que pueden, después de haber vivido tantas situaciones, no desean ni siquiera que un hombre las toque, o mujeres, porque creen que el hombre es malo por naturaleza porque un hombre intentó violarla o de pronto le violó. Pero Jacob necesitaba ser restaurado y necesitaba ser tocado por Dios. Y de pronto hoy usted que me ve necesita ser tocado o tocada por Dios. Dios lo primero que hace para restaurar la identidad es tocar, es demostrar su afecto hacia sus hijos. Y lo segundo que hace es cubrir su vergüenza, es cubrir aquellos harapos que tenía el hijo pródigo cuando llegó a su casa. Usted recuerda que el hijo pródigo viene de una situación muy dolorosa, de vivir en la calle, de comer lo que los cerdos comían. ¿Cómo olía? ¿Qué vestidos podría llevar? Y pasó de tener los harapos a ser cobijado con la ropa que solamente se colocan los hijos de Dios. Dios hoy quiere colocar unas ropas nuevas en tu vida. Y de esto se trata el restaurar tu identidad. Dios hoy quiere que tu vida sea una vida diferente. Y de eso se trata restaurar tu vida.
Vuelve tu corazón a Dios. Pelea por tus batallas, enfrenta tu pasado, pero ven delante de Dios y prueba de su amor. Y alguien dirá, ¿y cómo lo hago? Es tan sencillo, pero tan difícil a la vez. Lo que tenemos que hacer es volver al lugar secreto donde Dios habla de manera personal. Lo que tenemos que hacer es volver a estar a solas con Dios, como lo que Dios hizo con Jacob. Estar a solas con Dios es lo que Él ha planeado desde siempre con la humanidad. Que Dios te bendiga, iglesia, y que sea el Señor permitiéndote a partir de hoy volver nuevamente a estar a solas con tu Señor. Dios te bendiga. No te pierdas, te esperamos.